Buenos días a todos, queridos hermanos. Un día iban dos adolescentes de familia adinerada, iban a clases de inglés en una tarde fría de invierno, y al cruzar por un parque, estos dos jóvenes vieron a un indigente en un banco durmiendo, tapado con mantas y con los zapatos quitados y puestos allí debajo. Uno de ellos dijo: ¿qué te parece si a modo de broma le escondemos las botas? Lo despertamos y vemos cuál es su reacción. El otro joven dijo: ¿qué te parece si en vez de eso le metemos unos billetes muy doblados dentro de las botas y vemos cuál es su reacción cuando se los ponga? El otro le pareció bien. Se acercaron y sacaron cada uno un billete de 10 euros, lo doblaron mucho y lo metieron cada uno de los billetes dentro de una bota. Luego se escondieron y tiraron una lata al lado del hombre para despertarlo. Efectivamente, con el ruido de la lata se despertó y se puso la bota derecha. Al notar algo en el pie, miró dentro y sorprendido vio un billete de 10 euros muy doblado. El hombre, extrañado, cogió la otra bota y se puso también el otro calzado y también notó algo raro y dijo: ¿esto qué es? Y volvió a mirar dentro y encontró otro billete de 10 euros. El hombre, ya contento, empezó a llorar de alegría, miró al cielo y dio gracias a Dios porque hoy iba a comer algo caliente. Mientras tanto, detrás de los arbustos, un adolescente aprendía que es mucho mejor hacer el bien que hacer el mal. Hermanos, practicar el bien y enseñar a practicar el bien como creyentes, como familia y como iglesia es algo muy importante. Es imprescindible ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades. Y como digo, es necesario enseñar esto a nuestros hijos y enseñarlo en la iglesia. Es más, hacer el bien es una seña de identidad del cristiano. Y este tema de buenas obras es algo que nos va a rondar y que nos está rondando unos cuantos domingos. Definiciones sobre Jesús en las Escrituras hay muchas, y son preciosas todas. Pero una de ellas la dice el apóstol Pablo de manera brillante en Hechos 10, 37 y 38. Dice así el pasaje de Hechos 10, 37 y 38: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y quiero hacer énfasis en esta mañana en que este Jesús, que fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, este Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús hizo muchísimos bienes. Jesús hizo muchísimos milagros en público, en la calle, al aire libre. Hizo pocos milagros en las sinagogas, pero algunos hizo, como vamos a ver ahora. Jesús anduvo, fue por los lugares al aire libre, haciendo el bien a todas las personas, ya fueran a seguirle luego o no fueran a seguirle, ya fueran a convertirse luego o no fueran a convertirse. Y por eso Pedro lo explica aquí perfectamente, en este precioso discurso que da en la casa de Cornelio el centurión. Quiero que leamos el capítulo entero de Marcos 3. Un capítulo en el que Jesús hace muchos milagros.
hace mucho bien a la gente. Un capítulo en el que aparecen un montón de personas que se acercan a él, a Jesús, con la sola idea egoísta de que Jesús les cure, de que Jesús les sane, de que Jesús les libre de su sufrimiento, de su dolor. No se acercan para seguirlo. Algunos sí, lo siguen después, pero la gran mayoría no. La gran mayoría solo van a que les cure. La preocupación máxima de esta gente es su sanidad, su estado físico, su estado mental. Al igual que en otras ocasiones la gente quería que Jesús le diera de comer. Y cuando terminaba, pues se iba. También vamos a ver en este capítulo que hacer el bien, como Jesús lo hizo, pues puede traer consecuencias negativas, traer reacciones violentas, reacciones contrarias por limitarse a hacer el bien, por implicarse en ayudar a los demás. Y de pasajes como este, nuestro precioso refranario sacó el dicho aquel de quien se mete al Redentor termina crucificado. Marcos capítulo 3 y versículo 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos
y su madre. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hemos leído un pasaje largo, un pasaje en el cual vemos a Jesús haciendo el bien en numerosas ocasiones, un pasaje que daría para varios domingos tratar todo esto. Pero hoy nos vamos a fijar sobre todo en las reacciones negativas de aquellos que precisamente enseñaban a hacer el bien, aquellos que decían que hacer el bien era bueno, pero cuando Jesús lo hace no les parece bien, y las reacciones son contradictorias, reacciones incluso violentas. Jesús lo hacía a su manera, de una manera diferente a la que la gente estaba acostumbrada. En cualquier sociedad, hermanos, se enseña a hacer el bien. Se ha enseñado y se enseña. Los que nos dedicamos a la enseñanza, pues no solamente impartimos conocimiento, sino también enseñamos valores, como la educación, la tolerancia, el respeto, el hacer el bien. De hecho, el Estado español invierte cada año 8.000 euros de media en cada uno de nuestros hijos y nuestros nietos, que van al colegio e instituto. Los que van a la universidad, la cantidad de inversión todavía es mayor. Y si os dais cuenta, no he dicho gasto, he dicho inversión, que es diferente. Y es que el Estado invierte en los jóvenes para que en un futuro ellos puedan después contribuir económicamente al Estado, con sus impuestos y su trabajo. Y por otro lado, el Estado también invierte para que de mayores estos niños, estos adolescentes, sean buenas personas, sean buenos ciudadanos, personas que cumplan la ley. Con las familias pasa igual. Todos los padres educan y educamos a nuestros hijos para que sean buenas personas, para que hagan el bien. O procuramos educarlos para que hagan el bien. En la Iglesia, lo mismo. Se enseña mucho el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y que hagamos el bien, lo cual es perfectamente lícito y bien explicado. Entonces tenemos tres ámbitos diferentes y que en aquella época también buscaban hacer el bien, como podía ser el Estado de Israel, como podía ser la religión y como podía ser también la familia. Y este capítulo 3 de Marcos, precisamente encontramos estos tres estamentos: Estado, familia y religión. Y encontramos reacciones diferentes y reacciones negativas en los tres casos a Jesús, que está haciendo el bien, el cual se limitaba a predicar el reino de Dios y a hacer el bien a todo aquel que se le acercaba y a sanar a muchísima gente. Vamos a ver que son unas reacciones totalmente desmedidas, totalmente desproporcionadas, totalmente exageradas y totalmente radicales, incluso con mucho aire de violencia física, no tanto en este momento ahora, sino ya planeando matarle a aquel que estaba haciendo el bien y estaba curando a tanta gente. Y como digo, vamos a ver en unos minutos esta triple reacción negativa de Jesús por hacer el bien. Vamos a ver que el Estado lo quiere eliminar por desobedecer la ley. La familia lo quiere apartar por ser causa de vergüenza. Y la religión lo quiere eliminar por sacrílego. En primer lugar, la reacción negativa del Estado. Mirad el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos,
los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Jesús consigue, si me permitís la expresión, Jesús consigue lo que era imposible de conseguir, que es que aquellos que no se podían ni ver, como eran los fariseos y los herodianos, no se podían ni ver, Jesús consigue que se vean, que se lleven bien y que incluso hagan un pacto, que se unan, puesto que veían a Jesús como un enemigo común. Hace años, en un instituto de los muchos que he estado, no me acuerdo en cuál, pero había dos profesores discutiendo, casi siempre discutían, y estaban discutiendo por una cuestión de fútbol, un gol de falta de Messi. Y decía el de filosofía que bueno, que eso era azar, que era suerte. Y decía el de física que no, que la suerte no existe, que todo era según el golpeo que le había dado, la intensidad, la potencia, el lugar, la condición atmosférica, el viento, que la suerte no existía. El otro decía que sí, que también era cuestión de azar, de suerte. Y en mitad de la discusión, no recuerdo cómo salió el tema de la religión. Y ya los dos se pusieron de acuerdo para ir en contra de la religión. Total, que acabó la discusión, acabaron contentos y dijeron, venga, vámonos a la cafetería que te invito a desayunar. Herodianos y fariseos no se podían ni ver, pero cuando vieron a un enemigo en común, hasta hicieron pacto para ir contra Jesús. Los fariseos eran los defensores y los guardianes de la ley. Su nombre significa apartado, separado. En aquella época la ley no solamente era una cuestión religiosa, sino que era algo más, iba mucho más allá y afectaba al ámbito social y al ámbito político. Es decir, afectaba a todos los órdenes de la vida, lo que para nosotros sería el derecho civil. El fariseo cumplía las diferentes leyes y vigilaba que los demás también las cumplieran. Eran los guardianes de las esencias de la ley y estaban diseminados en los diferentes estratos de la sociedad judía. Los herodianos, sin embargo, eran un grupo de judíos seculares, es decir, no tenían nada que ver con la religión, nada. No eran un grupo religioso, eran además, estos herodianos eran partidarios de los romanos, pero que los romanos permitieran que las regiones pusieran a un rey de la zona, como en este caso fue Herodes. Y ahí vemos al fariseo que jamás se hubieran acercado a hablar con un herodiano, porque era una persona que no cumplía la ley, que no quería saber nada de la ley, era un defensor de los romanos, era una persona inmunda. Los vemos urdiendo un plan para matar a Jesús, con esta gente que no era para nada religiosa. Además, se relacionaba a Jesús con Juan el Bautista, que ya sabéis que era enemigo público número 1 de Herodes, y también ya se oían cantos de sirena de que la gente quería hacer rey a este Jesús. Entonces los herodianos se juntan con los fariseos y hacen consejo para destruirle. Primera reacción negativa total a Jesús por hacer el bien, la reacción del Estado, la reacción de gobernantes, de políticos. En segundo lugar, la reacción negativa de la familia. Mirad el versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Y versículo 31, vienen después sus hermanos. ¿Y quién viene también? Su madre. Todo, viene la madre. Y quedándose afuera, se quedan afuera, enviaron llamarle. Jesús está en la casa de Pedro y dice el texto que primero van los suyos, luego sus hermanos y la madre, y se quedan fuera.
No entran para pedirle lo que tengan que pedirle o no entran para decirle lo que tengan que decirle. Se quedan fuera y lo mandan llamar. Mateo y Marcos dan a entender que se quedan fuera, que no quieren entrar y mandan llamarlo. El Evangelio de Lucas dice que no podían entrar a causa de la multitud que había allí. Pero vamos, que si hubieran querido entrar los hermanos, entran a empujones, a trompicones, hubieran entrado a la fuerza. Así que es evidente que se quedaron fuera y no quisieron entrar. En cualquier caso, hermanos, están los suyos, su familia, y lo quieren apartar por loco. Le dicen, está fuera de sí. Apelan. Como se dice vulgarmente hoy día, se le ha ido la olla. Está desvariando. Y nos está dejando en evidencia, nos está dejando en mal lugar. La familia quiere quitarlo del medio en parte para protegerlo. Porque saben que actuando así, actuando de esa manera, le puede costar la vida. Y en parte actúan así porque socialmente Jesús les está avergonzando. Les está dejando en mal lugar, especialmente a su madre. Y aquí había un problema cultural detrás de todo esto que hay que explicar y entender. Hermanos, tanto en aquella época como en la época de hoy, le damos mucha importancia al honor y a la vergüenza, salvaguardar nuestro honor. Y son conceptos que van unidos, la vergüenza y el honor. Tener vergüenza es una actitud necesaria para salvaguardar el honor. Por otro lado, si alguien es avergonzado por algo, puede significar perder su honor. En la época de Jesús había ciertas personas que para nada eran honorables. Ya podían ser las prostitutas, los actores, los posaderos, los pastores, los recaudadores de impuestos y alguno más. Jesús no era nada de lo anterior. Pero en cualquier caso, lo que debía de sentir la familia no era algo muy diferente a la vergüenza y al sentirse deshonrado. Creo que ellos, al decir que estaba fuera de sí, estaba medio loco, lo decían por no decir que era un rebelde. Porque si admitían que era un rebelde, pues podía costarle la vida. Están en parte protegiéndolo. Hace lo que hace no porque sea un rebelde, que vaya en contra de la ley, sino que lo hace porque se le ha ido la cabeza, está medio loco. En otro momento, los rivales de Jesús le dicen que es un borracho y un comilón, con todo lo que eso conlleva de poder ajusticiarlo según la ley. Dice Mateo 11, 18, 19, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dice, demonio tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Dice la ley en Deuteronomio 21, 18 al 20. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. La sociedad tenía sus normas, la familia tenía sus normas, sus costumbres, sus tradiciones, y Jesús viene para cambiar radicalmente todas esas normas y todas esas tradiciones, o por lo menos no les hace el caso que ellos decían que debería de hacer. Jesús pasa de todo ello. Jesús ofrece un camino diferente, el cual choca frontalmente con las relaciones de la familia de aquella época. Jesús no estaba honrando, entre comillas, si me permitís la expresión, Jesús no estaba honrando, entre comillas, a su familia. Jesús no estaba honrando a su madre.
según, repito, según las costumbres y las tradiciones de aquella época. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y de seguro que la gente iría por la calle, los vecinos, los conocidos, y le irían tirando a su madre todas estas cosas, todos estos versículos. Pues en aquella época el reconocimiento de una madre dependía de dos cosas. Una madre era buena madre, dos cosas: según el número de hijos varones que tuviera y según la valía de esos hijos varones, si eran en definitiva buenas personas y buenos cumplidores de la ley. Y claro, tenemos aquí a un hijo varón que no está haciendo las cosas como ellos dicen que la debería hacer. Y Jesús, en apariencia, repito, siempre en apariencia y entre comillas, y según la sociedad de la época, no lo era, porque no se estaba sujetando a la autoridad de la sociedad ni de la familia tradicional como estaba establecida en aquel momento. Además, Jesús iba en contra también de la autoridad del gobierno, y según ellos también iba en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Imaginaos, repito, lo que habían de soportar la familia en la calle y en la sinagoga. Tener a un hijo, a un hermano diferente, un divergente, un rebelde, alguien que discrepa y cuestiona la ley de Moisés. Y esto era especialmente peligroso en aquella época y en aquel lugar. Y encima, pues esto pareciera poco, cuando van los hermanos y van las madres, se quedan fuera y lo mandan a llamar, le dicen a Jesús: está fuera tu madre y tus hermanos. Y él contesta: ¿quién es? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Seguro que más de uno salió corriendo afuera a decir: mirad lo que acaba de decir. Le hemos dicho: está fuera tu hermano y tu madre. Y él ha dicho: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? La gente, oye lo que ha dicho. Oye. El murmullo y el juicio de muchas personas iría cada vez a más. Seguro que dejó mal cuerpo a los hermanos. Y seguro que dejó mal cuerpo a la madre en aquel momento. Quizá hasta se sintieron humillados. Pero Jesús no estaba ni mucho menos despreciando a su hermano, ni estaba despreciando ni muchísimo menos a su madre. Sino que Jesús estaba imponiendo un orden superior a la familia carnal, y es hacer la voluntad de Dios, ser partícipe del reino de Dios. Estamos viendo situaciones en las cuales Jesús es acusado de no cumplir la ley, de estar loco, de estar endemoniado, de ser un sacrílego. Y es lógico que la familia no esté muy orgullosa de él y que el final de su vida sea de manera violenta. Dice Juan 7:5: ni aún sus hermanos creían en él. En tercer lugar está la reacción negativa de la religión. Versículo 2: le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Versículo 6, que ya hemos leído antes: salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Versículo 22, pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Hermanos, este incidente de la sinagoga es clave entre Jesús y los líderes religiosos. Están dentro de la sinagoga, es día de reposo, no se puede hacer ningún tipo de trabajo. Entre ellos sanar a un enfermo es trabajo, no se puede.
y hay un hombre con un brazo seco, un brazo inmóvil, y todos están pendientes de Jesús y de este hombre, a ver qué pasa. Jesús no debía hacerlo, era el sábado. Ellos estaban deseando que lo hiciera para acusarlo. Jesús, lejos de amilanarse, lejos de achantarse, lo llama, le dice que se ponga en pie, lo pone ahí en medio y lo saca. La religión quiere eliminar a Jesús por sacrílego. Teológicamente, el sacrilegio es un acto o discurso que representa una falta de respeto por aquellos objetos, personas o símbolos que otros consideran sagrados. Por tanto, se llama sacrílego a quien comete sacrilegio, a quien atenta deliberadamente contra un objeto sagrado, es decir, el que hace una profanación. Y también se llama sacrílego al que usa palabras sacrílegas, es decir, el que es un blasfemo. Y Jesús, según ellos, según su interpretación de la ley, estaba profanando la ley dada al pueblo por medio de Moisés. Dice también Lucas 5:21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces tenemos por ahora, hermanos, a los herodianos, al grupo político que no tiene nada que ver con la religión y que lo quieren matar por llevarse bien con Juan el Bautista y porque se oyen ruidos de que pueden hacerlo rey. Tenemos a la familia intentando justificar que no es un rebelde, que lo que le pasa es que está loco, que está fuera de sí, que se le ha ido la cabeza. Y tenemos a los líderes religiosos que hasta vienen de Jerusalén, de la capital, y lo acusan de rebelde, de comilón, de bebedor, que no obedece a sus padres, que es un sacrílego, que incluso hasta está endemoniado y que se salta la ley de Dios sanando en el día de reposo. Y todo eso por hacer el bien y por sanar a gente. Y aquí, hermanos, lo están acusando los maestros de la ley. Lo están acusando los que conocen más que nadie las Escrituras. Lo están acusando los que explican las Escrituras, los que tienen máxima autoridad en la materia. Incluso vienen de la capital de Jerusalén. Y esto ya era lo máximo. La capital, Jerusalén, era el lugar teológico por excelencia para los judíos. Allí el poder residía en la capital, ya fuera el poder económico, el poder político y el poder religioso. Y estos escribas de la capital eran los que más autoridad tenían, eran los que más sabían de todo. Y claro, se encuentran a Jesús y se preguntan, ¿quién es este para hacer lo que hace? Pero si este no ha sido preparado por nosotros, si este no ha estudiado con nosotros, este no tiene autoridad porque no ha sido autorizado por nosotros. A este no le hemos encomendado a nosotros. Este es un siervo del diablo, de Satanás, de Belcebú. Casi nada, hermano. No pueden aguantar ni soportar a Jesús. No es de lo suyo. Y se está metiendo en algo en lo que ellos son expertos. La ley de Dios. Es lo que se llamaría hoy día intrusismo profesional. Y buscan la manera no solo de desacreditarle, sino algo mucho más contundente. Y planean matarle. Hermanos, 3 conclusiones para terminar frente a estas reacciones desmedidas, estas reacciones exageradas
contra Jesús. La primera conclusión, y es que ayer escuché a Eduardo decir una reflexión interesante, y es que más o menos decía que lo que hayamos hecho, hecho está, y que tenemos que mirar adelante. Y citaba Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En aquella época de Jesús estaba por encima el día de reposo que sanar a un enfermo. Estaba por encima obedecer la ley de Dios que curar a alguien. Estaba terminantemente prohibido trabajar en el día de reposo, y curar a alguien se consideraba trabajo. La ley, hermanos, era muy clara al respecto. La atención médica solo se podía dar si era cuestión de vida o muerte. Por ejemplo, sí se podía ayudar a una mujer a dar a luz en el día de reposo. Decía la ley que si se caía un muro a alguien, porque se podía apartar las piedras para ver si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba vivo, había que rescatarlo. Pero si estaba muerto, se dejaba el cuerpo allí, que ya no hay nada que hacer, y mañana lo cogemos y lo enterramos. Decía también la interpretación de la ley de ellos que si a alguien se le rompía un brazo, que no se podía entablillar ese día de reposo, que ya si acaso mañana se le entablilla. Si alguien tenía una herida, pues se le podía poner un vendaje, pero no se le puede echar ningún tipo de ungüento. El ungüento para el día siguiente. Es decir, hermano, se podía procurar que el enfermo o el herido no se pusiera peor, pero en ningún caso que se pusiera mejor. Es difícil entender esto. Es difícil entender esto, pero es la postura que tenían en aquella época los judíos, y así la interpretaban. Y creían firmemente estar en lo correcto. Para un judío el sábado era sagrado. Años atrás, ejércitos atacaban el sábado. Atacaban el sábado de Israel porque sabían que el sábado no se defendían. Emperadores romanos hacían las empalizadas en sábado porque sabían que el sábado los judíos no le iban a impedir hacer la empalizada. Y preparaban sus fortificaciones, su asedio el sábado, porque no atacaba a nadie. Y sabían que estaban cavando su propia tumba. Jesús sabía que la vida de ese hombre no corría peligro, tenía el brazo seco, no era cuestión de vida o muerte. Jesús sabía que perfectamente podía esperar a mañana y curarlo al día siguiente, que no pasaba nada. Pero Jesús lo llama en sábado, ese día tan sagrado, lo pone en mitad de la sinagoga, lo pone en pie y pregunta si es lícito sanar o no sanar, si es lícito hacer el bien o no hacerlo. Los fariseos callan y Jesús los sana, porque para Jesús era mucho más importante hacer el bien que cumplir con el rito del sábado, del día de reposo. Aunque le llamaran sacrílego, aunque le llamaran profanador del día de reposo, aunque aquello supusiera un escándalo. Hermanos, para los fariseos lo más importante era el rito. Y esto es un toque de atención para nosotros en 2022. Y es que está por encima hacer el bien a los demás que los ritos. Y llámese rito a los que podamos tener hoy día en las iglesias, si es que los tenemos. Para Jesús, la religión verdadera es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y el rito es irrelevante o secundario. La segunda conclusión, la segunda aplicación que quiero dejar con vosotros, y es que hay una frase que dice: para mucha gente la voz de sus vecinos suena más alto o suena más alta que la voz de Dios. Repito, para mucha gente la voz de sus vecinos suena más alta que la voz de Dios. Hermano, ¿qué suena más alto para ti? ¿Qué suena más alto para nuestra iglesia?
Lo que diga el mundo, lo que diga la sociedad, lo que digan los políticos, lo que diga incluso la propia familia nuestra, o lo que diga Dios en su palabra. ¿Qué suena más alto para nosotros? ¿Qué pensará la gente de nosotros? Podemos decir, ¿qué dirán? Sí, claro, si decimos esto, si defendemos lo otro, si cuestionamos aquello, ¿qué dirán de nosotros? Si proclamamos cosas o estamos totalmente en contra de muchos de los valores que defiende este mundo, esta sociedad hoy día. La familia de Jesús estaba horrorizada con lo que él hacía, con lo que decía. Incluso temían por su vida e intentan justificarlo. Está loco. No le hagáis caso, está fuera de sí. Para ver si así no lo toman en serio. Van a buscarlo, los suyos, los conocidos, van los hermanos y va su madre. No entran en persona, buscan llamarlo. Y Jesús le da una respuesta que en apariencia más les humilla. Ni sus hermanos creían en él. Pero hermanos, el poder de la cruz lo cambió todo. Y luego fueron grandes colaboradores y grandes referentes de la Iglesia, especialmente su hermano Santiago, anciano y líder de la Iglesia de Jerusalén, como el apóstol Pablo dice de él en Gálatas, una columna de la Iglesia. Una persona que cuando hubo aquel follón tan importante en Hechos 15 y se tiene que hacer aquel concilio, Santiago toma la palabra y da un discurso precioso, una tranquilidad, una calma, pacificando. Santiago el justo, lo llamaba. Hermanos, a la gente le sigue pareciendo hoy día locura todo esto de la cruz. Le sigue pareciendo locura todo esto de la religión. Le sigue pareciendo locura que haya seguidores de Cristo, que haya gente que actúe así, haciendo el bien, porque lo dice Dios en su palabra. Ya vimos hace unos domingos anteriores sobre Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. También vimos, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Le preguntan los discípulos, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús responde, porque a vosotros os he dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no les he dado. Tercera y última aplicación. En cuarto de la ESO, cuando acaban el curso, los alumnos, junto a las notas se entrega un documento que se llama Consejo Orientador, en el cual viene un acuerdo en el cual se hace entre todos los profesores con la orientadora, orientador del centro, en el cual se hace una recomendación sobre lo que el alumno pues debería hacer de cara al futuro, si bien debería estudiar bachillerato o bien debería ir por formación profesional. Es una orientación. Hermanos, el referente orientador nuestro siempre ha de ser Jesús. Hemos visto hasta dónde es capaz de llegar Jesús a la hora de hacer el bien. Jesús es el ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Es nuestro referente. El cual anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Hermanos, si nuestro modelo es Cristo, tiene que serlo todo. No vale que sea nuestro modelo en esto sí, esto también, pero esto no. Y ese todo incluye hacer el bien. Así que, hermanos, como hemos leído antes, en Gálatas 6:9, y también el versículo 10, que es precioso, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y mayormente, especialmente, a los de la familia de la fe. A Él sea la gloria. Amén. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este precioso día de poder estar aquí juntos con los hermanos y poder recordar el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario en favor nuestro. Señor, y gracias por la maravilla de tu palabra, Señor, porque encontramos tantas aplicaciones y tantas enseñanzas para nuestra vida. Señor, danos discernimiento, danos sabiduría para entenderla, para estudiarla de manera correcta. Señor, y danos también el discernimiento para poder hacer el bien siempre, a todos. Y si es especialmente a los hermanos de la fe, pues que más todavía. Gracias, Padre, por el ejemplo del Señor Jesús, porque no nos limitamos a un ejemplo teórico, sino que Él se hizo hombre, se hizo siervo, y estuvo aquí en la tierra predicando el reino, predicando la necesidad de arrepentimiento de las personas y también estuvo aquí sanando. Y estuvo haciendo el bien. Y no se puede separar una cosa de la otra. No se puede limitarse a evangelizar y dejar a un lado el hacer el bien. Tenemos, Señor, que ser personas que hagamos buenas obras. Queremos, Señor, ser la luz y la sal de esta tierra. Queremos también ocuparnos en nuestra santificación. Y queremos, Señor, cómo no, pues seguir el ejemplo de Jesucristo y cada día crecer más y más a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por mis hermanos que están aquí en esta mañana. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestros estudios. Ayúdanos también como familia y también ayúdanos como iglesia. Que podamos, Señor, seguir creciendo y que siempre tengamos en el centro de nuestra vida la palabra de Dios y tengamos en el centro de nuestra vida a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. También, Padre, nos acordamos de aquellos hermanos que no están con nosotros, que tú también los bendigas, allá donde quiera que se encuentre. Que tú cuidas de los enfermos, que tú le des sanidad si es tu voluntad. También que le des consuelo y paz a ellos y a sus familiares. También nos acordamos de los hermanos que tengan que viajar esta tarde, como Juan y Angelita, Señor, que tú lo ayudes en el viaje y que sea un día de bendición también con su familia. Y Padre, Señor, que tengamos siempre presente en nuestras vidas, que no nos cansemos de hacer el bien y que no sea algo esporádico, sino que sea algo de continuo y nuestra vida, Señor, porque a su tiempo segaremos, y el tiempo en el cual se siega es tuyo. Tú tienes el control de todo y tú eres el que marca los tiempos, y nosotros tenemos que responder y hacer el bien, porque así dice tu palabra, y el crecimiento, el fruto, la siega vendrá cuando tú veas oportuno. Para eso es el Dios soberano. Queremos, Señor, alabarte y glorificarte como tú se lo mereces, en el precioso nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo decir una cosa? Bueno, me dais permiso